Señores, en esta parte del programa nos visita la ex diputada Guadalupe Valdés y vamos a iniciar de inmediato dando los buenos días a Guadalupe en esta mañana como tan convulsa en todos los órdenes. Guadalupe, saludos para ti. Bueno, muy buenos días. Y hoy sí es diario 16, muy temprano. Yo creo que prácticamente mucha gente no ha dormido en el día de hoy. No hemos dormido porque él concluyó muy tarde, a la 1:20 de la madrugada. Y ya para el que tiene que levantarse tan tempranito como nosotros, imagínense, yo tengo solamente 3 horas que he dormido. Así es, así es. Guadalupe, yo creo que tenemos que comenzar nuestro análisis de esta mañana con lo de las palabras del secretario general del PLD y actual presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez. Él dijo, crucé por el lodazal y no me enlodé. Es decir, que admite que ahí hay un lodazal, pero él estuvo, pero no se enlodó. Bueno, para pasar por un lodazal y no enlodarse, quiere decir que tiene que haber muchas muestras de honestidad, de ejemplo. Ahora, como se señala y como señala el propio secretario general, hay un reconocimiento en sus palabras de que realmente en el Congreso de la República hay que hacer profundos cambios como en el resto de las instituciones públicas, no solamente porque falta institucionalidad, porque por ejemplo el Congreso tiene un reglamento, tiene una institucionalidad. El tema son quienes forman parte del Congreso, que son los que crean y los que producen ese lodazal que señala en este caso el secretario, el legislador, porque además es no presidente y si del pasó Senado. Por el lodazal está hablando de su paso justamente por la función pública, y eso es lo que tenemos que transformar en este país para no hablar de lodo en nuestras instituciones, sino que realmente podamos tener y sentir que las instituciones públicas, Congreso, Ejecutivo, alcaldías, están para servir y para brindar un servicio limpio, transparente a la sociedad, que es lo que merece el pueblo dominicano. Hay algo también en esa parte que hay que puntualizar, porque entonces él pasó ayer a visitar a sus compañeros de partido. Yo decía, antes de que entráramos con usted, Guadalupe, de que tienen que cuidar las cúpulas de los partidos cuando van a visitar a sus compañeros, porque debería ser independientemente usted como persona y no representando su organización política, porque la vagabundería usted como partido político no la puede apoyar. ¿Qué usted cree sobre eso? Bueno, justamente también yo creo que en este momento una cosa es la solidaridad o la amistad que pueda haber entre personas, entre amigos, pero ante lo que estamos es ante un escándalo, el más grave escándalo de corrupción conocido, que además es un caso vergonzoso. Ayer, por ejemplo, yo tuve una entrevista del Cable Visión de Colombia, que me hicieron una entrevista, y es que ahí nos dicen, estamos viendo el gran escándalo que hay en su país. Entonces, justamente, hoy día nosotros estamos en la prensa, en los diarios de toda América Latina y quizás del mundo, pero no por lo bueno, sino justamente por algo que tiene que avergonzar al país, y por eso es tan importante poner fin a la impunidad y a la corrupción. Entonces, independientemente de las relaciones de amistad que pueda haber con algunos de los que están en este momento en el proceso de conocerse las medidas de coerción, lo que hay que plantear es que hay que aplicar la ley, y que la ley hay que aplicarla por igual a todos y a todos los que estén involucrados. Que, dicho sea de paso, los que están ahora en la lista, o sea, los que han sido sometidos a la orden de arresto y que se está conociendo la medida de coerción, son los que aparecen en la lista y en el expediente que ha salido de Brasil, fruto de las investigaciones que ha hecho Brasil, y que mañana, el día 1 de junio, se van a desclasificar los datos, y por esa razón ya el Ministerio Público nuestro estuvo
compelido, estuvo obligado prácticamente a tomar las medidas, porque si no, mañana se va, como quiera, se iba a saber. Ahora bien, nosotros como país, el Ministerio Público tiene que profundizar las investigaciones, hay que ampliar las investigaciones para que salgan todos aquellos nombres de personas, de funcionarios que están involucrados en estos casos de corrupción y en otros casos más que están en el país y que no han aparecido en los listados que tiene Brasil. Porque no podemos simplemente pensar que la lista se queda en los 14 que han sido involucrados hasta el momento por el Ministerio Público. Una preguntita en esa misma línea. Dice el procurador que hay en la página de la Procuraduría un link donde se conecta con las autoridades en Brasil, es decir, que las autoridades de brasileñas por consiguiente están viendo que el mismo listado que ellos proporcionaron es el mismo que se ha estado discutiendo aquí. Porque si uno se pone a analizar, tiene lógica. No se van a agregar personas que las investigaciones no lo han arrojado. No, bueno, la investigación de Brasil, pero en los diferentes países donde se ha destapado este escándalo de corrupción, cada país tiene que hacer su propia investigación. Bueno, con esto queda evidenciado que todo el tiempo que se tomó el procurador investigando, él no ha investigado nada. Bueno, y que el acuerdo, el famoso acuerdo con Odebrecht, homologado, que primero tuvo errores, que fue rechazado por el juez por la forma como estaba sustentado, por el procedimiento, pero que después se volvió a someter, no trajo esas grandes oportunidades que señaló el procurador, porque por ejemplo, él decía que se iban a saber los nombres con suficiente tiempo, pero siempre señalamos que eso iba a ser el 19 de mayo, él no dio a conocer los nombres el 19 de mayo, ahora señalando que estaba estructurando los expedientes y llega el lunes, que es cuando entonces toman la medida de orden de arresto contra las personas mencionadas y prácticamente el acuerdo, lo único yo creo que para lo que va a servir el acuerdo es para no someter a los involucrados de Odebrecht y para permitirle a la empresa que siga funcionando y operando en nuestro país cuando la ley del soborno establece claramente que cuando una empresa comete acto de soborno en nuestro país tiene que ser suspendida en sus funciones con una penalidad de 3 a 5 años de inhabilitación. Pero el acuerdo libera de eso a Odebrecht y le permite seguir funcionando. En ese ámbito y de todas estas discusiones que nosotros estamos teniendo hasta este momento y que todo el mundo pensó que ya anoche se iban a dictar las medidas de coerción y que no íbamos a tener que esperar hasta hoy, hasta las 5 de la tarde. Las expectativas que tiene Guadalupe Valdés en ese sentido, de lo que podría darse hoy a partir de las 5. Bueno, es que el magistrado Francisco Ortega, que es el que está apoderado de este caso, tuvo que tomar esa medida porque justamente los abogados de las personas que están en orden de arresto plantearon que no conocían los expedientes. Además se tuvo que tomar otra medida y fue separar el caso del señor Bernardo Castellanos, que está fuera del país, y que además se le colocó una defensa, ahí el propio magistrado Ortega Canela lo planteó, pero ahora lo que hay es que esperar. Ahora, ¿qué es lo que ahora hay un tema jurídico, pero el tema es político, no es un tema partidario como se ha querido plantear, de que cuando se dice y la ciudadanía tiene que separar?
Todas estas situaciones son de carácter político. ¿Qué significa? Que cuando la gente se roba el dinero del pueblo, el dinero que pagan los ciudadanos con sus impuestos, que debe ser invertido en políticas públicas, pero se lo lleva una persona, un funcionario, un alcalde, un legislador a sus bolsillos, ese es un tema político. De lo que no se puede hablar es de partidarizar el tema, o sea, no es un tema de un partido o de otro. En este caso, lo que se está demostrando es que la clase política está aprovechando las funciones públicas que tiene para enriquecerse, para utilizar el dinero público en beneficio personal. Entonces, lo que hizo el magistrado Ortega Canela fue posponer la decisión porque justamente hoy a las 6, entre las 6 y las 7 de la mañana, se cumplían las 48 horas reglamentarias para tomar una decisión con respecto a cuál va a ser la situación para el próximo tiempo. No estamos en un momento de juicio de fondo. Lo que se está planteando es cuál va a ser el estatus en el cual los 14, en este caso los 10 imputados que ayer se estaba conociendo la medida de coerción, en qué estatus van a quedar, o sea, si van a quedar algunos en prisión preventiva por 18 meses, que fue lo que pidió el Ministerio Público, para que puedan durante ese periodo sustentar sus defensas, o si van a hacerlo en prisión domiciliaria o presentándose cada cierto tiempo a el Ministerio Público, o si se le va a colocar un grillete. Pero no, aunque esta tarde se diga, por ejemplo, que se van para su casa, ellos no están libres. Lo que van a hacer es que el proceso de sustentación de sus defensas, de sus expedientes, los van a hacer desde su casa, pero están en una situación de imputados para ser sometidos a juicio de fondo. No, uno sabe de antemano que todo eso lo contempla el código. Exactamente. Pero, y lo que se escoja dentro de lo que dice ahí, hay muchas alternativas que puede tomar el juez. Lo único que el pobre no tiene esa suerte. Bueno, al pobre no le dicen, váyase para su casa y usted desde allá prepara su defensa. Por eso es que planteamos que la ley tiene que ser, y la justicia tiene que ser aplicada en igualdad de condiciones. Sí, pero que uno se cansa de pedir eso y no se da. Por ejemplo, yo me sorprendí que antes de ayer fueron trasladados normal, sin esposas. Y aquí todo el mundo, el peregrino de Moca le pusieron sus esposas. Y era inocente. Así es, por eso es que tenemos que trabajar, luchar. La ciudadanía tiene que reclamar que haya una justicia independiente, una justicia objetiva y una justicia que se cumpla en igualdad para todos, que es lo que además establece la Constitución de la República, pero que por múltiples razones no se cumple en nuestro país. Y entonces, ¿estás de acuerdo en la parte? Porque te hice la preguntita hace un ratito, pero no entendí mucho. El que vaya a visitar a sus amigos, que sea independientemente como persona, no como parte de un partido. Bueno, ese es el partido que tiene que definirlo, porque si él va en representación del partido... Por ejemplo, ayer yo vi, y está en la prensa hoy, una comisión del PLD que fue a visitar a sus compañeros de partido. Yo creo que le perjudica eso al PLD. Bueno, pero eso es un análisis que tiene que hacerlo el propio PLD, si ellos se sienten o no como organización política involucrados en el caso que está pasando. O sea, y ese es un tema muy delicado, porque cuando se va en representación del partido, entonces usted está diciéndole al pueblo, yo apoyo la vagabundería. Usted tiene que esperar un proceso que se diga si ese ciudadano no es inocente. Bueno, pero por eso el propio ingeniero Temístocles Montaz parece que tomó una medida de separarse hasta que se realice y se terminen las investigaciones de su función como miembro del comité central, comité político del PLD. Lo que hay que separar, o sea, hasta que se realice la investigación. Pero si una comisión del partido lo fue a visitar, bueno, habrá que ver cuáles son las consecuencias que eso tiene incluso para el análisis de el involucramiento o no.
si, por ejemplo, cuando toda esta situación pasó era conocida o no por los integrantes fundamentalmente del comité político del Partido de la Liberación Dominicana, porque sabemos que en el Congreso no se aprueba nada que no se trace una línea política de las diferentes fuerzas políticas, y cada fuerza política representada, incluso que son las mayorías en el Congreso, tienen que ser responsables en este momento con la situación que está pasando. Los diputados bueno, en el Congreso, los congresistas, para ubicar las dos cámaras, a veces pagan muy caro todo las críticas por parte de la sociedad, porque mucha gente todavía piensa que los congresistas son los que por cuenta propia aprueban los proyectos y no saben que es una línea que le baja su propio partido para que eso pueda darse. Sí, pero es una responsabilidad de cada legislador, por eso es una responsabilidad de cada legislador. Claro, pero yo he escuchado a muchos legisladores decir, la línea que me ha bajado mi partido. Pero es que cuando un legislador, un diputado dice eso, no está cumpliendo con el mandato constitucional de la función y el rol que tiene el legislador. El legislador es electo, el diputado, el senador es electo por un partido político, porque esa es la vía que tenemos en el país para participar en las elecciones. Ahora, después de que usted es electo, ya usted no representa solo ni al partido que lo presentó en las elecciones, ni tampoco representa solo a las personas que votaron por usted, porque cuando el legislador se juramenta el 16 de agosto, él hace un juramento de que representa al pueblo, y eso lo establece la Constitución de la República. Entonces, a partir de ese momento, usted no puede seguir la línea ni de su partido, ni la línea de sus electores. Tiene que seguir la línea de la defensa de la Constitución de la República, de los principios y valores y de los derechos que están consignados en la Constitución de la República. Todos los diputados, legisladores que dicen yo voto por la línea que traza el partido, están faltándole a la Constitución y a la soberanía del pueblo en el ejercicio legislativo. Ay, por ahí tendríamos que acusarlo casi a todos. Justamente, porque ese es un cambio que hay que hacer. La mayoría dice, no, lo que diga mi partido es que se hace. Es que ese es un cambio trascendental que hay que hacer en la cultura política de este país. O sea, el legislador es responsable de cada una de sus votaciones, porque su votación expresa cuál es su compromiso con el pueblo, con el bien común, con los derechos en este país, con una legislación que garantice esa igualdad de oportunidades que establece la propia Constitución. ¿Cuánto tiempo fue que usted estuvo ahí en el Congreso? 6 años. 6 años. Del 2010 al 2016. ¿Y usted ese lodazal que dice Reinaldo no lo vio? Yo creo... ¿O usted lo percibió? Bueno, yo percibí y conocí muchas de estas situaciones, pero ahí están expresadas mi decisión de voto. Ahora, yo sí, desde que entré, bueno, desde que fui candidata, tenía claro que mi rol y mi desempeño legislativo se iba a corresponder con los principios y los valores que yo aprendí en casa, que aprendí en mi hogar y en la escuela, en la familia. Por eso hoy día, por ejemplo, yo no voté por todos esos préstamos, porque justamente había yo tenía un manual de votación, y ese manual de votación tiene 10 aspectos. El primero de ellos dice que para yo poder votar por un proyecto de ley tenía que conocer el proyecto de ley, tenía que haberlo estudiado, porque si no, yo no puedo votar por algo que yo no conozco. Entonces, yo sí entiendo que en el país, y no solamente en el Congreso, en nuestras instituciones, hay que hacer muchos cambios y transformaciones para que éstas jueguen el papel que les corresponde. Ahora, yo no creo...
eso de hablar de lodazal, me parece que estamos hasta ofendiendo a la tierra, a esa tierra que produce la riqueza con los alimentos, con todo. Yo lo que creo que hay que cambiar, y quien hace eso son las personas que utilizan mal las instituciones a las cuales deben de servir. Pero nosotros como sociedad también tenemos que revisarnos, porque quienes los llevamos a nosotros, a todos esos hombres, a todas esas mujeres al Congreso, somos nosotros, los hombres y mujeres que vamos y votamos, y llevamos mucha gente valiosa ahí, pero así mismo como llevamos muchísima gente que hay valiosa, llevamos mucha gente que desde que ve el lodo se tira a buscar lo que aparece. Por ejemplo, yo presenté 6 informes de gestión, como lo establece la Constitución, y en cada informe los ciudadanos, cualquier persona, los medios de comunicación, podrán conocer cuál fue mi decisión de voto en cada una de esas votaciones, que lo hice con responsabilidad y con la decisión de no llevarme de lo que decía la coalición de partidos por la que yo fui electa o lo que decía sino en función de que esa decisión era trascendente para el bienestar del pueblo dominicano. Señores, las gracias a la ex diputada Guadalupe Valdés por venir a compartir con nosotros estos temas tan interesantes. Miren, tenemos que irnos a la pausa comercial. Al regreso vamos a compartir muchas informaciones de interés con el diputado Tobías Crespo. Con Tobías vamos a hablar de todo este proceso como partido, con cosas relacionadas con el Congreso, su pensar en torno a todo este involucramiento de gente de su organización política. Muchos temas más vamos a tratar con el diputado actual Tobías Crespo.